En estos momentos vamos a presentar a ustedes el tema Atención de las fases del duelo durante la pandemia COVID-19. A manera de introducir el tema, una de las consideraciones más importantes en la atención de una persona que afronta situaciones de pérdida ante esta epidemia, en el contexto en el que habrá de vivir su proceso de duelo y en las condiciones, pues en muchas ocasiones no se ha despedido de su familiar ante una situación del momento de la muerte. Presentamos a ustedes una propuesta para abordar el sufrimiento psicológico de estos afectados. El modelo a presentar cuenta con 3 etapas, del cual voy a presentar la primera, que es afrontar la pérdida. Es importante que nosotros como profesionales, desde los primeros minutos de la entrevista con el doliente, sintamos que su pérdida, evoquemos que estamos dispuestos a poder ayudarlo, a acompañarlo en este proceso de duelo. Es conveniente que la persona, el doliente, conozca los beneficios que tendrá de compartir esa experiencia tan dolorosa. Esto le va a permitir contar con una contención emocional que lo va a requerir. Con este fin, el interventor habrá de mostrarse siempre empático, manteniendo una actitud compasiva, respetuosa, actitud que va a facilitar la comunicación cálida entre el interventor y el doliente. Es sustancial explicar también que el dolor y el sufrimiento tienen un impacto en las personas y de una manera, aún sea a la distancia, hay que estar cerca de estas personas que él aprecia. El apoyo emocional en los primeros momentos es crucial, de ello depende que sea más fácil o difícil conllevar su proceso de duelo. Por ello, desde el primer contacto es necesario identificar tanto los rasgos de personalidad y los mecanismos de afrontamiento que cuenta esa persona. Esto va a permitir reconocer los factores de riesgo, los factores protectores con el que cuenta. Aquí debemos nosotros validar la gama extensa de emociones que podría estar experimentando este doliente, que es importante mencionar, como es la tristeza, el enojo, la culpa, la impotencia, así como puede cursar oscilaciones entre diferentes estados emocionales y generar en el interventor una conexión con el paciente desde estas experiencias dolorosas. También es importante que el interventor identifique la presencia de mecanismos de negación que se presentan en esta primera fase, ¿no? Desde cuando uno escucha esto de que por qué esto no me está sucediendo, esto no se está dando esa fase que es crucial. Es frecuente que los dolientes transiten por un estado de incredulidad y desorganización. En esta primera fase del duelo se presentan síntomas físicos como taquicardias, palpitaciones, opresión en el pecho, sensaciones por tener un nudo en la garganta, humor, impaciencia, falta de concentración, fatiga física y emocional. Entonces, el interventor deberá identificar y señalar con el fin de evitar conductas poco favorables como el consumo de sustancias, ya sea alcohol, tabaco u otras drogas, ¿no? Y asimismo también tendremos que trabajar para evitar el aislamiento social y promover la comunicación con sus seres queridos, ¿no? Entonces debe quedar claro que en esta primera fase los interventores deberán de facilitar que el doliente transmita todas sus dudas, así como creencias sobre este evento que está viviendo. Es importante evitar emitir falsas esperanzas o información incorrecta. Con frecuencia, ¿por qué? Porque el doliente va a estar en esta constante pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? Y así con expresiones como también si hubieran, si ellos deberían, ¿no? Entre otros tipos de frases constantes. Entonces, en este momento, algunas técnicas que nos van a ser útiles es en la primera fase, van a ser ante estas manifestaciones, van a ser las técnicas de relajación, de respiración y por otro lado, vamos a hablar también del mindfulness. Bien, gracias. Hoy les hablaré de los rituales alternativos para trabajar las emociones durante el duelo en situaciones especiales. Recordemos que por razones de aislamiento social y especialmente por la muerte de COVID, no se permiten asistencias de familiares o amigos, razón por la cual se está recurriendo a los rituales alternativos.
De la misma manera, existen distintas alternativas que pueden llevar a cabo para ayudar a las personas en el proceso del duelo. Una de ellas es escribir la carta a la persona fallecida. Es uno de los recursos basados en las técnicas narrativas que se le puede sugerir al doliente con el fin de expresar sus sentimientos, escribir sus recuerdos y agradecer la experiencia vivida con quien ya no está. Otro de los recursos se puede pedir al doliente reunir fotos, videos para la creación de un álbum con el fin de poder ayudar a vivir el duelo en situaciones actuales. Espiritualidad, religión y muerte. Aunque es muy importante distinguir entre espiritualidad y religión, esta última puede ser una forma de ejercer la primera. Es importante que los profesionales de la salud, de forma independiente a sus creencias personales, reconozcan que la espiritualidad y la religiosidad de los dolientes son dimensiones que pueden brindar un gran apoyo en esta circunstancia. Debemos reconocer que todo ser humano tiene una dimensión en su vida íntima de espiritualidad y que no puede ser necesariamente religiosa. La vida espiritual de las personas se compone por los valores humanos transmitidos en su entorno y en algunos casos el duelo por la muerte de un ser querido puede poner en crisis su espiritualidad. Se propone que las tareas espirituales conduzcan al doliente a desarrollar varios puntos. El primero es desarrollar conciencia de la propia limitación, es decir, la fragilidad y vulnerabilidad humana que de no asumirse mantiene una falsa seguridad, impidiendo los cambios adaptativos en momentos inevitables de la vida. Otro punto a desarrollar es la confrontación con la ilusión de inmortalidad. A pesar de sabernos mortales, se piensa que no nos alcanza a nosotros, que es algo lejano y que jamás llegará. Otro punto es el sentido de la divinidad o de un ser supremo que acompaña en el dolor e infunde esperanza y fe en el mañana y en una vida después de este mundo. Por último, y no menos importante, la búsqueda de significado. Es frecuente que los dolientes pierdan el sentido en sus vidas, cuestionándose el por qué a mí, por qué ocurrió así. Entonces se sugiere modificar estas preguntas con el fin de significar el evento y preguntarse ¿para qué? ¿Qué voy a hacer después de esta pérdida en mi vida? Responder estas preguntas en el momento oportuno ayudará al doliente a significar la muerte del ser querido, pero también la vida del doliente será beneficiada después de esta pérdida. La fase 3 consiste en adaptarse a la pérdida e integrarla a la experiencia de vida, ya que en este momento es importante que la persona aprenda a manejar e integrar su proceso de duelo. Es conveniente promover que retome actividades o proyectos previos. Lo importante es ir poco a poco retomando condiciones previas de su vida y evitar acciones desadaptativas como el abuso de sustancias y otras condiciones que más que ayudar a afrontar la pérdida detienen el proceso. Por ello, es necesario y muy importante tener en cuenta las medidas de autocuidado físico y psicológico para quienes han perdido seres queridos durante la pandemia por COVID, como son las siguientes. Mantener comunicación con familiares, amigos y personas que le aprecian y que buscarán contactarle para darle sus condolencias. Si el doliente tiene la necesidad de ver o hablar con un familiar o amigo, se le sugiere que le contacte y evite posponer esta decisión. Se recomienda integrarse a grupos de apoyo en línea. Evite asumir nuevos proyectos o responsabilidades u otras actividades que le demanden un esfuerzo intelectual en la fase inicial del duelo, debido a que su atención y memoria pueden verse afectados por su estado emocional y generar mayor frustración. Evite tomar decisiones permanentes durante las fases iniciales del duelo debido al estado emocional en el que se encuentra. Y, sobre todo, a algunas personas les resulta útil deshacerse en algún momento de su proceso de duelo de algunos objetos que la persona fallecida. El momento adecuado es siempre
solo decisión del doliente. Hola, siguiendo con las pautas de duelo ante el COVID-19, no debemos olvidar que nuestra función como psicólogos es escuchar. Entonces, si la persona, nosotros notamos que desea hablar, bueno, sirvamos de oído y tratar de evitar las frases como no te preocupes, esto va a cambiar, ay, no es la primera persona que se muere, se están muriendo muchos. Tratar de evitar hacer esos comentarios, siempre ser muy prudente en nuestras palabras. De igual manera, si notamos que necesita algún tipo de ayuda que ya nosotros no le podemos brindar, llamar y buscar ayuda especializada, puede ser en línea o físicamente. De igual manera, invitar a la persona a la reflexión en el pasado, en el presente, en el futuro, cosas que quisiera decirle a la persona que ya no está. De igual manera, hacer una pequeña lista de pequeños proyectos que desee iniciar después cuando él se sienta ya con las fuerzas necesarias. Asimismo, siempre recordarle y hacerle hincapié de que por el momento no debería empezar algún proyecto o cosas que sean a largo plazo, porque su estado emocional no es el correcto. De igual manera, nunca apresurar cuando la persona desee sacar las cosas del ser querido. Recordemos que nosotros estamos para ayudar, no para apresurar la situación.